Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. En este momento me dirijo a ustedes con mucha pena, expresándoles una palabra de disculpas, ya que por motivo de la electricidad, la falta del internet, no pudimos transmitir el servicio virtual en la tarde de hoy y en este momento aprovechamos la oportunidad para hacer este servicio que quede grabado para que en el momento oportuno tú puedas escuchar esta palabra que sin lugar a dudas es de extrema importancia, ya que viene de parte de Dios para que nosotros podamos entender, hermanos, que Dios siempre ha deseado el bien para la humanidad y le he puesto como título a esta enseñanza el inconformismo del hombre versus el reino de Dios. Y quiero empezar con una historia que está allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y ellos van por el desierto. La palabra del Señor dice que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y 15, le dijo: cuando este pueblo esté en la tierra prometida y pidan un rey como las demás naciones, ellos elegirán el rey que yo les ponga. Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría, sabía que una vez que el pueblo tuviera en la comodidad, ellos lo iban a rechazar. Y efectivamente, años después, se dirigieron con soberbia, con orgullo, al último profeta, al último juez llamado Samuel. Y en el 1 Samuel capítulo 8 le dijo el pueblo: nosotros queremos reyes que nos dirijan y que nos gobiernen, así como las demás naciones que tienen su rey. Esto entristeció bastante a Samuel, quien fue a consultar a Dios, y cuando Dios vio la tristeza de Samuel, le dijo: ¿por qué estás así? No te rechazaron a ti, sino que me rechazaron a mí. Y aún Dios, esperando que el pueblo desistiera de sus pensamientos y de esas ideas, mandó a Samuel y le dijo: ve al pueblo y dile las consecuencias que ellos van a tener al rechazarme a mí y a elegir a un rey terrenal. En el versículo 11 dice que Samuel se dirigió al pueblo y le dijo: esto les va a pasar a ustedes si llegan a elegir un rey rechazando a Dios. Este rey tomará a vuestros hijos y los utilizará como esclavos para anunciar corriendo alante de los carros que el rey venía. Iba a tomar a muchos de sus hijos para que fueran labradores, trabajaran en la tierra. Y en el versículo 13 dice: y vuestras hijas serán esclavas, serán cocineras, amasadoras, y vuestras tierras, en el versículo 14, lo mejor que ustedes tengan en la tierra les será quitado para dárselo a los siervos, es decir, a los ministros. Esta actitud era de expropiar, de quitarle lo mejor que ellos habían tenido después de haber sudado, después de haber trabajado. Lo mejor que ellos iban a tener, se lo iban a quitar. Y en el versículo 18, el Señor le dice: y cuando clamen a mí, yo no los oiré. Y el pueblo en el versículo 19 dijo: no importa, pase lo que pase, nosotros queremos reyes como las demás naciones.
versículo 20, dice, queremos reyes, no importa lo que pase, que nos saquen y nos lleven a la guerra. Y así vemos, hermanos, que de allí en adelante, la mayoría de los reyes que gobernaron Israel fueron hombres malos, perversos, llenos de avaricia, llenos de iniquidad. Y los dos reyes más perversos que tuvo Israel, uno llamado Acab, que era manipulado por su esposa llamada Jezabel, y dice la palabra del Señor que por la desobediencia de este hombre llamado Acab, de este rey, dice la palabra de Dios que hubo hambre, que hubo sequía, que hubo asolamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que sufrían era el pueblo. El pueblo constantemente sufría. Y el otro rey llamado Manasés, que está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 21, dice que comenzó a reinar a los 12 años y 55 años reinó sobre Judá. El versículo 6 del capítulo 21 de Segunda de Reyes dice que mató a sus hijos, los entregaba a los ídolos, quemándolos en fuego, y llegó a convertirse en un genocida, en un hombre que mató niños, mató jóvenes, mató mujeres, mató hombres, a tal punto que el versículo 16 de ese mismo capítulo dice que Manasés llenó de extremo a extremo las calles de Jerusalén, de Judá, las llenó de sangre inocente. Fíjese, un genocida. Mató mucha gente inocente, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, más adelante, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9 al 13, dice la palabra del Señor que no conformándose con desviar al pueblo en ocultismo, en adivinación, en todo tipo de, de, de maldad, dice que fue peor que las demás naciones, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios en su misericordia, buscando que él se arrepintiera, mandaba a los profetas y no le hacía caso. La soberbia de este rey era tan grande. En el versículo 11 y 12 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas dice que Dios mandó a los generales asirios para que lo tomaran preso. Y dice que lo llevaron encadenado a este hombre. Y una vez que estaba sufriendo, una vez que estaba conmovido, una vez que estaba experimentando el dolor de por la desobediencia, dice que clamó a Dios y Dios lo perdonó. Y no solo lo perdonó, sino que también lo restituyó a su reinado. De allí en adelante, nosotros vemos, amados, cómo los reyes puestos por los hombres siempre han hecho el mal, llegando a el tiempo del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Jesús fue con la intención de que el hombre saliera de la oscuridad, que el hombre saliera de todas esas tinieblas y toda esa maldad que tenían en su corazón, y comenzó a anunciarles el reino de Dios. El Señor Jesús vino a traer buenas nuevas y a tratar de que el hombre se reivindicara con Dios, arrepintiéndose y aceptando al Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros vemos que el Señor Jesucristo siempre decía, el reino de Dios ha llegado a vosotros, arrepiéntanse. Mas el pueblo, todavía con el corazón duro, no aceptaron a aquel hombre que venía con amor, a aquel hombre que traía la paz,
aquel hombre que había sido enviado por Dios con el propósito, amados, de salvarlos a ellos, y nada pudo encontrar, sino que vemos cómo estos hombres, Herodes, Sanadrín, el imperio romano, cuando agarraron al Señor Jesucristo, jugaron con él prácticamente, lo llevaban para allá, lo llevaban para acá, y el Señor Jesucristo callado, bendito sea el nombre del Señor. Y antes de morir, cuando tiene la conversación con Pilato, este gobernador romano, impío, malo, dice en el capítulo 18, versículo 36, que su reino no era de este mundo. Él dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían y me defenderían, pero mi reino no es de aquí. En el versículo 37 sigue la conversación con Pilato y Pilato le vuelve a insistir, ¿eres tu rey? Y el Señor le dijo, para esto he venido, para anunciarles la verdad. El versículo 38, Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Esto nos va a entender, hermanos, que no había nada bueno en los tiempos del Señor Jesucristo. El corazón de los hombres se había pervertido, el corazón de los hombres se había engrosado de maldad, a tal punto que lo que prevalecía era la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor, ofreciéndoles el reino de Dios, ellos también lo rechazaron. Alabado sea el nombre de Dios. Y de allí en adelante podemos ver, amados, en nuestras generaciones, cómo la perversidad ha venido creciendo, el descontento de los hombres por los reyes. Esto lo vemos en todas partes del mundo, cuando hay crímenes, cuando hay asesinatos, cuando hay desgano, decepción de los hombres por los reyes. Ahí vemos, amados, cómo se genera la guerra, cómo se genera la violencia, producto de haberle dado la espalda al Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, esto tiene que servirnos a nosotros, tiene que hacernos reflexionar a nosotros, amados, que nada de lo que haga el hombre para bien de la humanidad no va a prevalecer, no va a tener nada bueno, ya que Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, conociendo estas cosas, ¿cómo puede ser posible de que un cristiano, de que pastores, de que gente que conoce al Señor continúen buscando la salida de los problemas, la salida de este mundo, la paz de este mundo en manos del hombre? Cuando la Biblia dice claramente en el Salmo 146, versículo 3, no tengáis confianza en los líderes, en los presidentes, porque en ellos no hay salvación. Con todo, el hombre continúa hasta el día de hoy, en especial aquí en Venezuela. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos este desastre del que estamos viviendo, esta situación tan difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Que lo que nos queda a nosotros es orar, porque cuando estudiamos la historia de Venezuela, en especial hace unos 40 años atrás, podemos ver, amados, el descontento, la decepción de aquellas personas que en la Cuarta República, cuando Acción Democrática y COPEI eran los líderes, eran los partidos que gobernaban a Venezuela, el pueblo también tuvo un descontento, tuvo una decepción, porque la mayoría de estos presidentes
eran corruptos, eran ladrones, y con todo el pueblo ponía la confianza en ellos, y en un momento ellos sentían alegría, ellos pensaban que todo se iba a resolver, y cuando pasaban los años venía otra vez el desgano, el descontento, a tal punto, amados, que esta situación de decepción de la Cuarta República llevó a una Quinta República. La gente buscando la esperanza en otro partido, en el partido de izquierda, nosotros podemos ver, amados, que este partido lo que trajo fue más ruina, más maldición para Venezuela, ya que al igual que Manasés, alabado sea el nombre del Señor, estos hombres abrieron puerta al ocultismo a tal punto que Venezuela fue entregada al santerismo, al espiritismo y a todas estas maldades que han oscurecido a Venezuela, trayendo sequía, trayendo miseria, trayendo todo tipo de maldad. Y de allí es que podemos entender por la palabra del Señor, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nosotros ahora no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Y esto podemos, amados, resistir es en oración. Podemos resistir en el nombre de Jesús, orando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de Venezuela, pidiéndole a Dios que vuelva a Venezuela a ser restaurada, aquel paraíso, aquellas riquezas que Venezuela poseía, aquellas grandes bendiciones, que yo me atrevo a decir que Venezuela fue el, el paraíso de América Latina, porque Venezuela, rica por los 4 puntos, en tierra, ganadería, pesca, minerales, todas estas riquezas, bendito sea el nombre del Señor, de las que se caracterizaba Venezuela, ahora no están. Ahora lo que hay es miseria, lo que hay es maldad, lo que hay es corrupción, lo que hay es una total anarquía. Hay 2 partidos ahorita, amados, que más que traer esperanza, están trayendo muerte. Si nos dirigimos, si hablamos de la oposición, los que están en contra del gobierno oficialista, podemos ver que estos hombres lo que están buscando es interés personal, enriquecerse ellos, sin importar cómo las personas a diario se mueren de hambre, cómo las personas a diario, bendito sea el nombre del Señor, se mueren por falta de medicamentos, por falta de agua. Nada de lo que hay aquí sirve, bendito sea el nombre del Señor. Y quiero reiterar, esto nos tiene a nosotros que traer a reflexión, que hacernos un examen y poder ver que la salida no está en la política, la salida no está en el hombre, porque no se trata de cambiar presidente. Aquí el problema que nosotros los venezolanos y toda la humanidad tiene no es el cambio de hombre, el cambio de presidente, porque es un problema de pecado. Y el pecado se resuelve es aceptando al Señor Jesucristo como el Salvador, aceptando al Señor Jesucristo como el Rey, aceptando la promesa del Señor Jesucristo que nos invita a tener nosotros la paz y entrar a un reino inconmovible, a un reino eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver también, bendito sea el nombre del Señor, que la gente, al igual que el pasado, sigue endurecida, sigue buscando salida. Por eso es que vemos los muertos, amados. Por eso es que vemos la violencia. Por eso es que vemos la oscuridad. Por eso es que vemos la corrupción en Venezuela. Y de allí es que nosotros, como pastores, como líderes, estamos buscando, orando, ayunando para que los cielos de Venezuela sean despejados de toda
de todos estos demonios, de toda esta maldad, amados. Y lo único que nos salva es un corazón contrito y humillado, el cual no desechará a Dios, sino que Dios estará pendiente en el arrepentimiento que tengamos para que una vez nosotros volvamos a ser restaurados como nación rica, como nación próspera. Bendito sea el nombre del Señor, aunque ese no es la verdadera promesa que Dios nos dio. La verdadera promesa que Dios nos dio es de estar en el reino de los cielos, donde nunca más podremos ver iniquidad, donde nunca más podremos ver maldad. Alabado sea el nombre de Dios. Me recuerdo y traigo a memoria que cuando Cristo tuvo la conversación con Pilato, en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en el versículo 10, Pilato, un gobernador romano, un impío, se le acerca al rey, al Señor Jesús, y le dice: no, no, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad de soltarte y tengo autoridad de matarte. Y la respuesta en el versículo 11 del capítulo 19 de Juan fue esta: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te hubiera sido dada del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. ¿Y quién fue el que entregó al Señor Jesucristo a la muerte? Fueron aquellos mismos israelitas, aquellos mismos reyes como Herodes, como el Sanadrín, que eran los que estaban encargados, bendito sea el nombre del Señor, de dirigir en una forma sabia, en una forma llena de amor al pueblo de Israel, mas no quisieron hacerle caso, sino que lo mataron. Alabado sea el nombre del Señor. Vuelvo otra vez trayendo ya en, en conclusión, amados, esto no se trata de cambiar hombres. Muchas veces el improperio, el odio, el resentimiento, lo vemos a diario, y la mayor tristeza es que vemos pastores, vemos líderes, vemos gente que dice ser cristiana lanzando improperios, buscando cómo salir de este presidente, cuando en verdad la paz de Venezuela no está en sacar presidentes, no está en buscar que otro hombre tome el control, pero así nosotros pensamos, así la gente piensa aquí en Venezuela, igual, igual que aquellos hombres que rechazaron a Dios y dijeron: no importa, no importa, lo importante es que se vaya este presidente. Ahora, yo quisiera hacerle a la iglesia una pregunta. Quisiera hacerle a estos líderes que maldicen, que pronuncian palabras despectivas a los presidentes, olvidándose, bendito sea el nombre del Señor, que Dios dejó muy claro en la palabra de Dios que tenemos que orar por ellos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: les ruego que hagan oraciones por los que están en eminencia, porque esto es agradable y perfecto delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a todas las instituciones y aún a los gobernadores. En el capítulo 13 del Evangelio de Romanos, también el Señor dice que en la tierra no hay ninguna autoridad sino la que ha sido dada por Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que queda allí establecido para que nosotros como cristianos busquemos, nos humillemos delante del Señor y que Él pueda tener la última palabra. Si es posible, amados, el Señor puede en su soberanía hacer lo que mejor le parezca. A nosotros lo que nos queda en este tiempo es orar, amados, orar para que Venezuela sea libre y Venezuela, una vez que sea restaurada a la condición mayor, puedo decir,
de la que antes teníamos, porque para Dios nada es imposible. ¿Cómo desearíamos nosotros, cómo desearía Dios que muchas personas, una vez que Venezuela sea libre, pueda reconocer a Dios como el Salvador, pueda conocer a Dios como el único que tiene la verdad y la vida? Amados, estamos en momentos difíciles donde el coronavirus aquí en Venezuela se está propagando, en especial en el estado Zulia, cerca de nosotros está ya el coronavirus, y le rogamos a Dios que preserve nuestras vidas, le rogamos a Dios que guarde a nuestros hijos, y le rogamos a Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda venir a nosotros, para que en medio de esa paz los ojos del entendimiento se abran y podamos entender, hermanos, que la salida, repito, de Venezuela no está en el hombre, sino en Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y que podamos en estos últimos tiempos aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando, para que a través de estos servicios virtuales podamos unirnos y orar para que Dios rompa con toda cadena, para que Dios pueda bendecir nuestra nación, y una vez más nosotros podamos ver que la misericordia del Señor es para siempre. En esta noche, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y espero